Hola, ¿qué tal amigos y amigas? El proyecto número 5, titulado Construir mi proyecto de vida, se encuentra dividido en 3 semanas. La semana número 1, con el tema Conozco y valoro identidad para construir mi proyecto de vida. Esta semana durará desde el 14 al 8 de diciembre. La actividad número 3, vamos a estudiar un poco más sobre el nuevo Estado. La República del Ecuador nació como Estado el 13 de mayo de 1830, tras concluir un periodo de inestabilidad política luego del proceso de independencia de España que culminó en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Luego del proceso de independencia estuvimos adheridos a la Gran Colombia hasta 1830, es decir, que nosotros estuvimos unidos con este grupo, con esta asociación. Durante esos 8 años, la República del Ecuador no existía, pues había el Distrito del Sur, la antigua Audiencia de Quito, que estaba bajo el mando del prefecto general que era Juan José Flores. Siendo en el año de 1830, específicamente el 13 de mayo, el Departamento de Ecuador, mediante acta firmada por una asamblea de notables de Quito, resolvió retirarse de la denominada Gran Colombia, pasando a formar un Estado independiente de nombre República del Ecuador. El general Juan José Flores fue nombrado jefe supremo del gobierno, es decir, que este fue nuestro primer presidente de la República del Ecuador. Ahora bien, vamos a ver qué nos indica la ficha pedagógica. Responde la pregunta en tu cuaderno. ¿Qué necesitó el Distrito Sur para convertirse en la República del Ecuador? Con lo que ya habíamos estudiado en el pequeño párrafo, entonces respondemos que se necesitó de una acta firmada por una asamblea de notables de Quito. Resolvió retirarse de la denominada Gran Colombia, pasando a formar un estado independiente de nombre República del Ecuador. De esta manera se convirtió la República del Ecuador, ¿verdad? Ahora, para el punto número 2, van a leer sobre las primicias de organización estatal en el texto de estudios sociales del séptimo año de Educación General Básica Media, páginas 14, 15 y 16. Aquí tenemos la capturación de estas páginas. En la página 14 nos indica como título Primicias de Organización Estatal y como subtítulo tenemos la Fundación del Ecuador. Démosle lectura. En 1830 se discutía la conveniencia de mantenerse en la Gran Colombia. En mayo, el general Antonio José de Sucre regresaba de Colombia a Quito con el encargo de recuperar la Unión Colombiana, pero fue asesinado en el camino. Al mismo tiempo, Bolívar renunció a la presidencia de la Gran Colombia. En vista de lo ocurrido, los quiteños notables acordaron formar un nuevo estado independiente, separado de Colombia. Se conformaría con el territorio y los habitantes de lo que había sido la Audiencia de Quito. La Asamblea Constituyente, reunida en Riobamba en junio, contó con 7 delegados de cada una de las 3 ciudades principales. Al aprobar la Constitución, la Asamblea fundó el Estado de Ecuador, bajo los principios de igualdad y democracia. Su territorio se dividió en 3 departamentos, Azuay, Guayaquil y Quito, y nombró presidente a Juan José Flores, jefe del Distrito Sur. Como ustedes observan, también tenemos más información. En una de esas informaciones nos indica que en el artículo 1 de la Constitución de 1830 establece que el Estado del Ecuador se constituye un Estado independiente. Sin embargo, el siguiente artículo declara que se une y confedera con los estados colombianos para formar uno solo, la República de la Colombia. Esta es una gran demostración de 2 grandes temas que se debatían, el centralismo y el federalismo. De todas formas, la disposición nunca se puso en práctica, es decir, que quedó escrita pero nunca se ejecutó. Ya teniendo una información de fuente primaria, que sería de aquí de la Constitución ecuatoriana de 1830, es decir, este es un libro donde se indica, se reposan lo que son las leyes, las normas que todo ciudadano debe respetar. En el artículo número 1, los departamentos de la Azuay, Guayas y Quito quedan reunidos entre sí, formando un solo cuerpo independiente, con el nombre de Estado del Ecuador. El artículo 2 indica que el Estado del Ecuador se une y confedera con los demás estados de Colombia para formar una sola nación con el nombre República de Colombia. El artículo 6 indica el territorio del Estado comprende
de los 3 departamentos del Ecuador en los límites del antiguo Reino de Quito. Ya en el artículo 7 indica que el gobierno del Estado del Ecuador es popular, representativo, alternativo y responsable. Es decir, que estas leyes se dio en los años de 1830 bajo la Constitución para el nuevo Estado del Ecuador. Pasando a la siguiente página, vamos a leer un poco más sobre el gobierno de Juan José Flores, que se dio entre el año de 1830 a 1845. Este general venezolano luchó por la independencia del Ecuador. Gobernó el país en 3 ocasiones, de 1830 a 1835, de 1839 a 1843, y como jefe supremo de 1843 a 1845. Al ser el militar encargado del Distrito Sur por el mismo Bolívar, su influencia en la Asamblea de 1830 facilitó su camino hacia el poder. Así, influyó por 15 años en la política ecuatoriana. La Constitución de 1830 se aprobó específicamente para beneficio de Flores. En este gobierno se reconocía para los extranjeros que se habían quedado en cualquiera de los 3 departamentos por naturalización. Para ser presidente se requería haber nacido en alguno de los 3 departamentos y haberse naturalizado, es decir, estar casado con una lugareña y tener más de 30 años y bienes raíces por 30,000 pesos. Es decir, que aquí solamente quienes podían llegar al poder eran quienes tenían los recursos económicos bien elevados, se podría decir, ¿no? Que tenían buenos recursos, ellos eran quienes podían gobernar el territorio. Sus gobiernos se caracterizaron por extranjerización, es decir, el trato privilegiado a militares, en especial a los extranjeros a cuyos salarios destinaba 2/3 partes del presupuesto del Estado. También se caracterizó en este gobierno el descuido de la política internacional. A Ecuador le fue asignado un alto porcentaje de la deuda gran colombiana adquirida con Inglaterra a causa de su independencia y que generó la pérdida de territorio del sur de Colombia, que había sido parte de la audiencia de Quito. Como podemos analizar, no fue tan fácil independizarse. A Ecuador perdió una parte de su territorio y tuvo que pagar una deuda por su salida de este grupo o de esta asociación. También se caracteriza este gobierno por el continuo estado de guerra externa o interna, es decir, que se mantenía siempre, se vivía la guerra internamente dentro del territorio y hacia afuera. La falta de dinero para salarios provocó levantamientos que serían sofocados con dureza, es decir, hubieron protestas. El apoyo a los políticos de los terratenientes de la sierra. Flores se ligó a este grupo al casarse con una aristócrata quiteña. Todas estas características que hubo dentro del gobierno de Juan José Flores, también hubo opositores desde la política. Se puede decir que la primera expresión organizada de oposición política fue de la Sociedad El Quiteño Libre, que se dio del 12 de mayo al 8 de septiembre de 1833. Participaba en ella partidos de la autonomía quiteña, entre ellos el coronel inglés Francisco Hall, liberal, que luchó por la independencia del Ecuador. El periódico de su mismo nombre era nacionalista, repudiaba al régimen extranjerizante y criticaba los privilegios y favoritismo del gobierno hacia sus allegados. El gobierno combatió todos los ataques mediante la prensa y la represión abierta. Entonces, en este gobierno de Juan José Flores también tuvo todos estos inconvenientes porque no todos estaban de acuerdo con el pensamiento y el idealismo de él. Continuamos con la página 16. Aquí vamos a conocer un poco más sobre el gobierno de Vicente Rocafuerte, que se dio entre el año de 1835 y 1839. Rocafuerte fue un ilustrado guayaquileño educado en Europa. Contribuyó en el movimiento independentista de América, específicamente en el de México. Este hecho hizo que nombraran como chihuahuas a sus seguidores en Ecuador. Representó a Guayaquil en las Cortes de Cádiz en 1812. Pese a haber sido franco y beligerante oponente de Flores, subió al poder gracias a un acuerdo con él. Los siguientes son algunos aspectos de la vida y gobierno de Rocafuerte que vamos a leer un poco. Entonces quiere decir que este fue nuestro segundo presidente.
En el año de 1783 nació en Guayaquil el 1 de mayo Vicente Rocafuerte. Ya para el año de 1812 representó a Guayaquil en las Cortes de Cádiz. En 1835 dictó una nueva constitución que eliminó la confederación con Colombia y formó una nueva división territorial. También defendió los intereses de los agroexportadores guayaquileños. En su gobierno se esforzó en organizar la administración pública y frenar intentos regionalistas. Escribió la deuda pública interna, con lo cual pretendía regular el endeudamiento y reducir los derechos al comercio exterior, pero la oposición lo impidió. Luego también construyó caminos y privilegió la educación. Dictó la ley de Hacienda y reguló la emisión de moneda. También ejerció un gobierno represivo. Persiguió a opositores y ejecutó a 72 de ellos. Acosó a la prensa. Y ya para el año de 1847 falleció en Lima el 16 de mayo. Entonces, hemos dado lectura a esta página en la cual ha estado muy interesante. Para esto nosotros vamos a realizar la actividad número 3, que indica: realicen en una hoja de papel un mapa mental sobre la fundación del Ecuador. Esta es nuestra hojita de papel. Vamos a recordar que para elaborar un mapa mental tiene que seguir estos pasos. Primero, ubica la palabra o título en el centro de la hoja de papel bond, es decir, de esta manera: Fundación del Ecuador. Luego tenemos que pensar qué otras ideas se nos ocurre con relación al tema, es decir, con lo que hemos ya estudiado, qué se nos vino a la mente. Entonces tenemos la asamblea. ¿Qué nos hace recordar la asamblea? Que el 13 de mayo de 1830 se fundó el Estado de Ecuador a través de una acta que se firmó. Juan José Flores, quien luchó por la independencia del Ecuador y fue nuestro primer presidente de la República del Ecuador. Se viene a mi mente la división del territorio. Es decir, que Ecuador, la República del Ecuador, se dividió en 3 departamentos: el departamento de Guayaquil, el departamento de Azuay y el departamento Quito, es decir, el más conocido departamento de Quito. Luego también se me viene a la mente Vicente Rocafuerte, quien fue nuestro segundo presidente de la República en el año de 1835 y 1839. En su gobierno defendió los intereses de los agroexportadores guayaquileños. Ahora, muy bien, este es mi mapa mental, este es su modelo. Ustedes también pueden hacerlo, ya tienen la idea de cómo realizarlo y pueden ir anotando lo que se les viene en la mente de acuerdo a lo que hemos dado lectura en las páginas anteriores. Ahora ustedes van a recordar que durante los primeros años de independencia, Ecuador formó parte de la República de la Gran Colombia de Simón Bolívar. Es decir, que aquí Simón Bolívar era el representante de la Gran Colombia, era quien lideraba este grupo. Territorio que comprendía también las actuales naciones de Venezuela y Colombia. Esta asociación no duró mucho. El establecimiento de Ecuador como república dio paso a un periodo de fuerte influencia de la Iglesia Católica. Eloy Alfaro y sus seguidores lucharon por varias reformas durante la Revolución Liberal. Así que, mis amigos y amigas, esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos terminado. Nos veremos en las siguientes actividades.